Sardi, Le mando un beso a Maxi. Lindo, abrazo grande a Maxi, que disfrute de sus días. Hola Marian, ¿cómo va todo? Muy bien, muy bien. Bueno, para empezar, un F5 de números. ¿Qué tenemos que saber a esta hora? Bueno, tenemos que decir que el dólar en el Banco Nación sube a esta hora más de 10% respecto al cierre de lo que había sido el viernes. Está mostrando volatilidad, como bien comentaban en el pase. Había estado en 11.90, abrió en 1.250 y ahora exactamente está en 1.210. Hagamos un punto ahí. Banco Nación, dólar 10% arriba, devaluación. Devaluación salvaje. Ahora dame el otro número en comparación con el MEP, CCL, Bueno, Blue. tenemos que hablar que los dólares libres bajan en promedio un 7%. Atraso cambiario. En particular, el dólar blue baja 6,5%, está cotizando ahora para la venta 1.285, el dólar MEP en 1.232 con una baja de 7,6%, y tenemos que hablar que el dólar CCL, el que utilizan las empresas para girar dólares hacia el exterior, está también con una baja del 7%. Riesgo país, por ahora muestra una suba, pero tenemos que decir que los bonos están subiendo, hasta 11%, Mirá. lo cual el riesgo país va a mostrar una baja a lo largo de la jornada. Todavía está con lo que sucedió el viernes pasado, va a empezar a mostrar esta baja a partir de que esta suba en los bonos pase al índice. Después nos vas a explicar, cepo para personas físicas no, pero para las empresas, ¿qué queda? Si es hacia adelante, si hay algún aspecto retroactivo que debamos considerar con relación a la disponibilidad de los dólares por parte de las compañías, pero tenemos por supuesto todo el programa por delante. Estos son los números. Todavía el turista, ¿por qué? Porque el gobierno dice, si ahora podés comprar los dólares, bueno, compralos con el dinero que tenés en tu cuenta en pesos y pagá los dólares que consumiste con tu tarjeta en la moneda original. Ahora, si no lo vas a hacer, todavía tenés el recargo del 30%. Exactamente, y es el dólar oficial más este 30% a cuenta de ganancias y bienes personales, con lo cual ahora el dólar turista está en 1.571 en este momento, el dólar oficial en 1.208, el dólar, ahí estamos hablando del dólar oficial, pero no es en el Banco Nación, que siempre tiene igual cada banco. Cuando vos entres a tu home banking vas a ver una cotización diferente. Hay algunos bancos que ahora lo tienen en 1.230, hoy estaba en 1.200 pesos, depende de tu banco y el spread que tengan. Sí, y esta denominación de dólar oficial, MEP, libre, turista, va a estar en redefinición, ¿no? Ya no es tan automático como hasta hace 3 días, hasta el viernes. A ver, van a seguir existiendo tanto el dólar CCL como el dólar MEP, porque ese es el tipo de cambio que surge de la operatoria con bonos. Pero no por el número, sino por la operatoria. Exactamente, por la operatoria. Quizás no vamos a estar tan atentos porque las personas físicas hoy van a poder, de alguna forma, comprarlo a través de sus home banking. Sin embargo, van a seguir existiendo porque se dan uno a través de la operatoria de compra y venta de bonos en el mercado local y uno que tiene su contraparte en el mercado de afuera si vos querés girar los dólares hacia el exterior. ¿Qué pasa con el dólar blue? También va a seguir existiendo, porque la gente que hoy no está bancarizada y no puede acceder a través de su cuenta de home banking tiene que acceder a lo que sería el mercado, digámoslo en todas las letras, es el mercado negro del dólar. Sí, sí. Que no sé por qué se le puso blue, antes era negro. Exactamente. Cuando yo era chico se hablaba de mercado negro. Jan Livares, señor. Hoy estuviste en el programa de Luis Majul en la radio y Javier Milei conversó con ustedes durante 1 hora 15. 1 hora y cuarto con el presidente. Tenemos un par de audios que vamos a compartir ahora, pero primero quiero saber cómo lo escuchaste y si tuvieras que hacer un punteo de lo más importante que dijo, este es tu momento. Bueno, el presidente habla de la inflación, más allá de la liberación del cepo, que Marian explica muy bien en el plano económico. Habló de política, habló de por qué se diferencia de Jorge Macri, qué pasa con su hermana, qué pasa con Mauricio Macri, que también habló. Pero particularmente creo que entre los títulos fuertes fue la advertencia al campo. El presidente, ya lo vendemos simplemente, dijo que van a volver las retenciones. Después te voy a contar, porque hablé con gente de la sociedad rural. Pero en particular lo que todos esperaban, ¿qué piensa el presidente que dijo que desde agosto de 2024 empezó a pensar que en 2026 no tenía que haber cepo? Mirá. Pero escuchá y fíjate lo que nos decía el presidente esta mañana sobre lo que fue la salida del cepo. Digamos, este cepo que se puso durante el final del gobierno de Macri con Hernán Lacunza, digamos, generando un monstruo cambiario que además defolteó la deuda en pesos. Recordemos que bajo el artilugio de reperfilamiento, Lacunza, digamos, y Macri defoltearon deuda en pesos, algo inédito, y que después verdaderamente el kirchnerismo hizo del cepo que Alcatraz pareciera un juego de niños. Desarmar ese cepo
implicaba quitar varias capas, cosas que empezamos a hacer desde el primer día. Y bueno, y hoy definitivamente hemos liberado el mercado de cambios. En un ratito más de Milei con Luis Majul y esta referencia política. Vamos a hacer un análisis con Jan al respecto. ¿Por qué incluyó en este análisis a Hernán Lacunza y a Mauricio Macri, más allá de la línea de tiempo lógica que él debía trazar respecto del cepo, que después, por supuesto, lo profundizó Alberto Fernández? Pero vamos a conversar con Nicolás Dujovne, que fue ministro de Economía durante la administración de Macri. Nicolás, bienvenido a Más Data a la Tarde. Gracias por estar con nosotros. Bueno, para empezar, quiero preguntarte por tu mirada respecto de la decisión del gobierno, en el contexto en el que la tomó y cómo la tomó. Bueno, primero celebro la decisión del gobierno. Creo que es un paso fundamental para normalizar la economía argentina. Siempre creí que la Argentina, además de tener un fisco en orden, debería tener un sistema monetario cambiario similar al que tienen los demás países del mundo, que el peso debería ser una moneda que flota, que absorbe shocks, y que en el largo plazo debería parecerse a los esquemas que tienen Chile, Brasil, México, el resto de de las economías emergentes, y que además también son intensivas en producción de bienes básicos como la Argentina, ¿no? Entonces, tener un tipo de cambio que flota nos protege en cierta medida de los vaivenes de los cambios en los precios internacionales y hace que las economías sean más estables. Y de hecho, bueno, es lo que nosotros habíamos implementado también durante el gobierno del presidente Macri. Digamos, teníamos un tipo de cambio que flotaba. A partir de septiembre del 18 tuvimos un esquema de bandas muy parecido al actual, te diría con muchísimas similitudes, y que de hecho funcionó muy bien en ese momento, porque nosotros pusimos el sistema de bandas en septiembre, fines de septiembre del 18, después de un periodo de cierta volatilidad. Arrancamos con una inflación que estaba cerca del 5 o 6 mensual, y ya para junio, julio del 2019 la inflación estaba por debajo del 2, con precios libres, sin ninguna restricción cambiaria. Entonces yo lo que diría es, y no tuvimos que intervenir ni una vez, ¿no? Entonces es un buen esquema, funciona. Creo que es la decisión adecuada, que va a funcionar. Entonces, más allá podemos discutir detalles, cada economista va a tener su librito, pero celebro la decisión. ¿El superávit fiscal es una diferencia respecto de aquel periodo, más allá de que se habían hecho correcciones entre 2017 y ese tramo hasta agosto de 2019, el día de la PASO? Bueno, vos fijate que nosotros en 2019 ya teníamos equilibrio primario, ¿no? Arrancamos el año ya con equilibrio primario. Ahora tenemos 1.3 de superávit, planeando llevarlo a 1.6 este año. No es una diferencia tan grande, ¿no? En términos fiscales. Es cierto que habíamos tenido un déficit más alto en los años previos, pero ya en 2019 estábamos con una situación fiscal no tan distinta que la actual. Y eso para reforzar mi idea de que esto tiene muy buenas chances de funcionar muy bien. Ahora, funcionar muy bien no quiere decir que el tipo de cambio está clavado, claro, y que no se mueve más. Bueno, se va a mover a veces para arriba, a veces para abajo, y la gran tarea que tenemos por delante es aferrarnos al esquema y tener un banco central que defienda al ahorrista. ¿Qué quiere decir que defienda al ahorrista? No que el tipo de cambio sea fijo y que no se mueva, sino que quienes inviertan en pesos consistentemente le ganen a la inflación. Eso es lo que ha ocurrido en el resto de los países a los que queremos parecernos. Los bancos centrales cuidan al depositante, entonces las tasas de interés locales le ganan la inflación en el mediano y largo plazo. La gente se acostumbra entonces a estar más tranquila con los movimientos cambiarios, le importan menos porque sabe que igual en términos de cuántos bienes va a poder adquirir va a estar protegido. Y bueno, ojalá que podamos mantener este esquema durante muchísimos años. En la Argentina lo vemos como algo novedoso, lo que tendría que ser normal. Tendríamos que saber que esto es lo normal, tener un tipo de cambio es lo normal y que lo otro es lo anormal, ¿no? Nicolás, ¿se puede esperar una suba de la tasa de política monetaria? Perdón, tengo un problema con el retorno, no te estoy escuchando. ¿Se puede esperar una suba de la tasa de política monetaria, la tasa de interés?
No lo sé, me da la sensación de que el gobierno está dejando que las tasas busquen un equilibrio más bien endógeno, eh, no con un Banco Central fijando la tasa de política monetaria, que la tasa que tengamos va a ser más bien la resultante en las licitaciones de bonos del Tesoro, y hoy vamos a tener una muy importante indicación porque tenemos hoy licitación de bonos por la tarde, así que ahí vamos a tener una idea dónde se acomoda la tasa. Yo creo que es muy probable que empecemos a ver, digamos, al comienzo de este programa una tasa efectiva anual de 40, que es la efectiva, la que compone, Sí. ¿no? Que es una tasa nominal un poco más baja. Y luego, con el correr del tiempo, va a depender también de la tasa de inflación. ¿A dónde se acomoda la tasa de inflación después de este movimiento? Bien. Nicolás, buenas tardes, Jean Libares. Teniendo en cuenta lo que marcó el presidente, por ejemplo, en la entrevista de esta mañana, que dijo sobre fin de año la inflación ya no va a ser un problema, pero la inflación reciente es del 3,7% y algunos analistas ya prevén que quizás el salto en abril sea del 5%. ¿Se va a acomodar a raíz de este cambio en el esquema monetario? ¿Qué prevés vos desde tu experiencia que puede pasar con la inflación, por lo menos de acá a fin de año? Bueno, obsesionarnos con la inflación del mes que viene no es la recomendación adecuada si queremos optimizar la inflación de largo plazo, ¿no? Si siempre estamos preocupados por la inflación del mes que viene, siempre se demoran las correcciones y uno termina acumulando desequilibrios que en el largo plazo son más costosos. Entonces, haber iniciado el camino de la normalización del esquema monetario cambiario tiene un costo de corto plazo en términos de inflación. Habíamos tenido una inflación en marzo de 3,7, es cierto, un poco influida por algunos factores puntuales como colegios o el precio de la carne. La inflación de abril, bueno, probablemente apuntaba a un nivel un poquito más bajo. El traspaso a precios del movimiento del tipo de cambio va a impactar en abril y en mayo. Probablemente en junio, julio ya estemos en niveles más bajos, más parecidos a los que traíamos. Pero de todas maneras, digamos, hay que pensar a largo plazo. Entonces, ¿cuál es la inflación que voy a acumular en los próximos 12 meses, 24, 36, con un esquema normal que me permite acumular reservas, absorber shocks, evitar crisis, comparado con el esquema que tenía? Entonces, sí, sin duda hay un pequeño costo de cortísimo plazo y ganancias de largo plazo que sin duda superan el costo de corto. Nicolás, ha sido un placer. Muchísimas gracias por esta charla. No, al contrario, muchas gracias. Gracias, Saludos. Nicolás Duhovne charlando con nosotros. Faltan 11 para las 2 de la tarde. Vamos a uno de nuestros móviles con Abigail Oliverio, que está en Casa Rosada. Hola Abigail, buenas tardes. ¿Qué está pasando allí y ahora? ¿Cómo está Juan Pablo? Estamos aquí en las inmediaciones de Casa Rosada porque hace instantes nada más, mediante un gran operativo policial, llegó el secretario del Tesoro estadounidense, hablamos de Scott Bessent, para reunirse con el ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Vimos el gran operativo que se desplegó, que pasó enfrente de Balcarce 50 y fueron directamente hacia la zona de la calle Irigoyen para reunirse, en principio con el ministro de Economía. Luego de esa visita y esa reunión se van a cruzar para Balcarce 50 para finalmente el secretario del Tesoro de Estados Unidos mantener una reunión cara a cara y a solas con el presidente Javier Milei. Para luego, cerca de las 15:30, se habla de la posibilidad de emitir un comunicado oficial con los principales lineamientos de esta visita, ¿no? Hablamos de una figura sumamente importante de Estados Unidos, sobre todo del grupo económico que compone a Estados Unidos, y también una clara muestra del país hacia las políticas económicas que está llevando adelante el presidente Javier Milei, y también con la noticia de la liberación del cepo para esta jornada. Una agenda bastante cargada que va a tener a lo largo de todo el día el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Va a estar aquí en Buenos Aires alrededor de 12 horas. Llegó aquí a las inmediaciones cerca del mediodía y se espera que a lo largo de todo el día mantenga distintas reuniones porque también se va a hacer presente en la Embajada de los Estados Unidos. Abigail, había más un rumor que una información, sobre todo la semana pasada,
cuando se anuncia la llegada de Bessent, que podría venir acompañada su presencia con un anuncio de una línea de crédito directa del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para agregar a lo que ya la Argentina tiene con el Fondo Monetario, el Banco Mundial y hasta si querés el swap o la ejecución del swap con China como un refuerzo más. ¿Se sabe algo o ha quedado ahí en...? Sí, mira, Juan Pablo, en principio va a ser una reunión realmente muy reservada, por eso se habla de la posibilidad de emitir un comunicado. Pero claramente hay un visto bueno por parte de los Estados Unidos hacia la economía que está llevando adelante el presidente Javier Milei. Se habla de conversaciones realmente muy positivas y la posibilidad de un nuevo financiamiento a través de una línea de crédito especial. Son hipótesis que se van manejando porque realmente no hay nada oficial, ¿no? Pero se podrá hacer un anuncio. Se estipula, ¿no?, la posibilidad de un anuncio que tenga que ver con fondos adicionales para nuestro país. Una clara muestra, reiteramos esto, del apoyo de Estados Unidos hacia la Argentina y las políticas que está llevando adelante el presidente Javier Milei. Se mantiene todo con muchísimo hermetismo, por eso estamos esperando este comunicado oficial que saldría entre las 15:30 horas, horario en el que se van a reunir tanto el presidente Javier Milei con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Muchas gracias, Abigail Oliverio. Tengo a mi izquierda a Yanni, a mi derecha a Marian, pero agazapados. Cuando le hago la pregunta a Abigail, siento las miradas así intimidantes de los dos. Miren que tenemos información, pero por favor, primero Mariana y después Jan, por favor. Bueno, hoy el presidente Javier Milei en la entrevista con Luis Majul en El Observador dijo que no podía adelantar nada respecto a si se iba a llevar a cabo esta línea de financiamiento, y lo mismo dijo cuando estábamos en plenas negociaciones con el FMI, nos pedían que adelantemos estas cuestiones y nosotros por una cuestión de confidencialidad no lo podemos hacer, con lo cual no lo descartó y dejó entrever que podría suceder. Lo que sí dijo es que se atrasó un poco esta reunión por una cuestión del vuelo del secretario del Tesoro de Estados Unidos. Jan, vos estabas ahí. Sí, y desde lo político creo que es lo más importante, es el mensaje que da la llegada de Bessent a la Argentina. Hoy el hombre, si se quiere, desde la economía, el brazo económico de Trump, el más importante del mundo. Y no solo eso, porque él llegara en un avión privado, pero llegaron 2 aviones privados a Aeroparque. Y si yo te digo que llegaron empresarios muy importantes en el segundo avión privado, que en este momento están en el Palacio Bosch, teniendo una reunión con inversores de la Argentina y que después se van a reunir con el presidente. Es decir, hay una agenda muy importante, más allá de lo que marcaba Abigail. Llega Scott Bessent, llegan empresarios, con lo cual es todo un mensaje. Más vale, el presidente, recién lo decía Mariano, le dijo a Luis Majul, no te voy a decir la política de Estado que vamos a charlar, va a ser un mano a mano, pero no es menor, no es un dato para nada menor desde lo político que venga Scott Bessent y que también traiga un grupo de empresarios. Vamos a conversar con Federico Furias.